Damas y caballeros, gente pensante, bienvenidos a La Pluma de Atticus. En este podcast vamos a tratar de hablar de algo muy íntimo, muy de acá. Casi nunca toco estos temas tan así, pero creo que es interesante. Hace poco vi el show de payaso de Franco Escamilla y hay una cierta parte que me hizo mucho clic. Sobre todo esa frase que él tira, donde dice: yo soy mejor padre que mi padre, pero no fui mejor hijo que mi padre. Entonces esa frase me llamó mucho la atención. Mi familia, como a los 8 años quizás que yo tenía, se fractura, se rompe, se separa por cuestiones que, bueno, no voy a tocar en este momento, pero cuestiones que a mí me toca ser testigo. Se separan y empieza una batalla. Cuando yo llego a los 14 o 16 años, que es una edad en la que ya tú te enfrentas a tu padre, porque ya vienes creciendo con la idea de que le quieres decir sus verdades en su cara, que de repente hasta te lo quieres boxear, porque creces con ese resentimiento, creces con esa sensación de abandono, creces con esa herida, creces con esa llaga que supura todos los malos sentimientos que puede provocarte un abandono. Entonces empiezas a maquinar en tu cabeza cómo decirle las cosas, cómo decirle sus verdades, y te empiezan a enemistar con tu padre, y cuando de repente lo ves, por alguna razón chocan, hay una discusión y le empiezas a tirar todo. Porque pareciera que lo que más detestas, que lo que más odias en esta vida, lo ves frente a ti en el espejo. Como si fuera una maldición, que entre más odias a tu padre, más te pareces a él. Por lo menos físicamente. Y es algo con lo que tienes que cargar todo ese tiempo. Es una losa pesada en la espalda. Y cuando llega el momento de enfrentarte, sacas todo tu veneno, escupes todo lo que tengas que escupir, porque te sentiste responsable de la ruptura, porque te sentiste responsable de que tienes que resarcir todo eso. Pasas mentalmente en muchas cosas muy extrañas, porque al principio quieres solucionarlo todo, lo quieres arreglar, ¿no? En mi caso, yo intenté hacerlo cuando era más chico, antes de los 16 años. Yo buscaba a mi papá y trataba de arreglar las cosas, de llevarme bien con él. Y recuerdo que donde él vivía, había una tienda que tenía maquinitas que eran del mismo dueño de unas maquinitas que estaban en la esquina de mi casa. Entonces yo practicaba todos los días, porque hubo un tiempo en el que yo pedía ir con él a su casa. Entonces sabía que cierto fin de semana iba a ir a su casa, entonces yo practicaba mucho jugando Street Fighter 2. Y llegaba allá y armaba la reta y le ganaba a todos los chavitos de la colonia. Y yo veía que mi papá se sentía orgulloso porque su hijo le ganaba a todos esos vaguitos de la colonia. Y yo decía, de aquí soy. Entonces me envicié más en los videojuegos, en las maquinitas, y trataba de ser bueno en todos los juegos que salían en ese tiempo, porque yo quería agradarle a mi papá, porque me sentía culpable por la ruptura, me sentía culpable por la separación, por el divorcio. Evidentemente, con el tiempo entendí, comprendí y maduré, sentí que no había sido mi culpa, porque no lo fue. Pero pues no hubo nadie ahí. Cuando mis padres se separaron, nadie me dijo, oye, no vas a estar solo. Cuando mis padres se separaron, nadie dijo, oye, tú no tienes la culpa del divorcio de tus padres. A mí nadie se me acercó. Nadie fue capaz de echarme una mano emocionalmente en ese tiempo. Nadie. Son cosas con las que uno va lidiando solo. A como puedas y a como Dios te dé a entender, porque eres un niño todavía y eres una persona inmadura que no sabe cómo reaccionar ante esa situación. Entonces yo buscaba la gracia, ¿no? Yo buscaba eso de que agradarle, estar ahí. Mírame, ¿no? Quería ser visto, quería ser aceptado, quería ser amado por ese ser que me detestaba, según yo, en mi interior. Les digo, conforme pasa el tiempo, veo que eso no resulta, mi coraje se vuelve todavía mayor, mi resentimiento se vuelve todavía más grande, y entonces nos empezamos a enfrentar y a decirnos de cosas. Tú eres un vago, tú eres esto, tú eres acá, tú eres un desgraciado, nos abandonaste, esto y lo otro. Empezamos con ese coraje y esa rencilla. Tiempo después, mucho tiempo después, cuando ya empecé a trabajar, a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, a entender un poco cómo era la vida, empecé a enfocarme en otras cosas y tenía todavía ese resentimiento guardado, porque yo decía, ¿qué onda? O sea, soy tu hijo, no has visto nunca por mí, nunca te preocupó si comí, nunca te preocupó si tenía dónde dormir, nunca te preocupó si tenía una sábana con qué taparme, nunca te preocupó si pasé frío, si pasé hambre, si sentía dolor, si me enfermé, nunca te importó nada.
O sea, ¿cómo puede ser posible si eres mi padre? ¿Por qué no? ¿Por qué no eres capaz de quererme? ¿Por qué no eres capaz de sentir cariño natural por mí? ¿Por qué no eres capaz de decir, oye, hijo, ¿sabes qué? La regué. Mi divorcio fue con tu mamá, no fue con ustedes. Fue todo lo contrario. Y el odio dentro de mí seguía creciendo y creciendo cada vez más. Y cuando yo me cuestionaba todo eso, más coraje sentía. Conforme pasaban los años, yo seguía mi vida normal. Y el rencor seguía creciendo dentro de mí. Y un día tuve un hijo. Bajo muchas circunstancias complicadas. Cuando a mí me llaman por teléfono y mi ex me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Yo dentro de mí sentí mucha alegría. Sentí una emoción que nunca había sentido antes y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Por alguna razón siento que va a ser varón. Pasó el tiempo, nace mi hijo, les digo con complicaciones, porque a veces uno elige mal a la persona con la que va a crear una familia. Me fue muy difícil verlo el día que nació. Recuerdo que pasé como a las 2, 3 de la mañana al área donde él estaba recién nacido. Y cuando lo vi, chiquito, frágil, ese día hice una promesa. Yo voy a ser el padre que yo nunca tuve. Para ti seré eso. Seré el padre que yo nunca tuve. Se lo prometí ahí, en esa cunita. Ya han pasado muchos años y yo sigo cumpliendo esa promesa. Me convertí en el mejor padre. Me convertí en el padre que yo quise tener en mi infancia, cuando yo era un niño. De repente me he pasado con una que otra cosa, ¿verdad? Porque pues nadie nace sabiendo. Y hemos cometido errores, claro que sí. Y nos vamos a equivocar, y claro que sí. Nos vamos a seguir equivocando también, porque no somos sabios. Vamos aprendiendo en el camino. Yo nací como padre el día que mi hijo nació. Y he sido mejor padre de lo que mi padre fue. Esa frase que tira Franco Escamilla me hace ese clic, porque yo dije, sí es cierto, o sea, yo soy mejor padre de lo que fue mi padre. Pero quizás no he sido mejor hijo de lo que él fue. Cuando empiezas a entender cómo fueron educados y creados nuestros padres, empiezas a entender las cosas. Fue otra época, fueron educados de otra manera. Mi abuelo era un desgraciado también. Él era mujeriego, era de todo, ¿no? Cuando ya eres padre, te das cuenta de los detalles que antes no te dabas cuenta. Y empiezas a analizar y a pensar las situaciones. Dices, con razón él es así, con razón él es acá. Y empiezas a comprender y entender. Y justo estaba yo pensando en estos días eso y cómo grabar este video simplemente en esta conversación íntima que tenemos tú y yo. Y me llega un audio a través de TikTok. Bueno, lo vi en TikTok. ¿Qué haces, hijo? Sí, me ha dicho tu mamá. Y bueno, Fran, tranquilo, ya voy enseguida para que charlemos. Esto es así, papá. De eso se trata la vida, hijo, de altos y bajos, y en fin. Pero no es el fin del mundo, ni tampoco te puedes pegar un tiro en la cabeza. Ya te he dicho el otro día, enojado te lo he dicho, y mira, ahora te lo digo tranquilo. Para eso está el padre, Francisco. Los padres. Pero en este caso vos me tienes a mí, y yo no te voy a soltar la mano. Si hay deuda, ya veré cómo las pago. Así que, no, despreocúpate, veremos qué se hace, en fin. Esto es, hijo, queda tranquilo, ya voy yo. Y me extraña porque sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Esto se hizo viral en TikTok. Ya en los comentarios, mucha gente diciendo, oye, yo quisiera tener un padre como el tuyo. Oye, estás bendecido con un padre como ese. Otros dicen, así que así se siente tener el apoyo de un padre. Y otros dicen, así se sentirá. ¿De verdad así se sentirá tener un papá? Un sinfín de comentarios que pueden ustedes encontrar en este video y en TikTok. Y yo también me cuestionaba, ¿no? Y dije, ¿así se siente el tener un padre que de verdad te apoya? Así se siente escuchar las palabras de ánimo de un padre que te ama y te quiere ver bien. Pues son cosas que nosotros nunca vamos a saber. Los que venimos de familias fracturadas, los que venimos de familias separadas, nunca vamos a saber qué se siente escuchar eso. Pues es que el video tiene tantos comentarios porque hay mucha gente comentando. Porque los que vienen de padres separados es una cantidad inimaginable. Otros corrieron con la bendición de tener a sus padres a pesar de estar separados. Por eso es que yo siempre abogo porque el padre y la madre estén siempre en contacto y siempre cerca de sus hijos, sin importar si están divorciados o no, porque se necesitan. El hijo necesita de los dos, y lo he dicho muchas veces. Necesita al papá y necesita a la mamá. Eso es algo que no podemos nosotros borrar de los hijos. Se necesitan ambos para que crezcan sanos emocional y mentalmente, sin heridas, sin odio, sin coraje, sin depresiones, sin trastornos psicológicos. Se necesita de ambos. Hay muchos padres así de que realmente saben ser buenos padres, con sus defectos y sus virtudes.
Y también hay mamás que se parten la suerte por sus hijos, también las hay. Yo no tuve un padre a quien admirar y he tratado de que mi hijo sí lo tenga. Yo cuando tuve la oportunidad de hablar con mi padre y decirle las cosas ya de frente, pero ya siendo yo un hombre más maduro, más grande, le dije, ¿sabes qué? Pues no hay bronca, yo te perdono. Te perdono por todo lo que pasó, por cómo se dieron las cosas, las circunstancias que se dieron, la separación, el alejamiento, ese resentimiento que tenía en tu contra, ese odio, yo lo suelto, te perdono. Puse yo todo este tiempo la mirada en otra persona. Para mí, mi abuelo fue mi padre, fue mi amigo, fue mi consejero, fue mi mentor. Desafortunadamente ya no está, pero dejó en mí una huella imborrable. Yo todavía lo recuerdo y tengo presentes sus consejos. Ha sido la única persona que obedecí sin cuestionar sus regaños, sus consejos, sin ni siquiera llevarle la contra. Fue un hombre que yo respeté, porque yo siempre tuve muchos problemas con la autoridad. Siempre tuve problemas con los maestros, tuve problemas en mis trabajos, porque no me gustaba que me mandaran y me dijeran qué hacer. Pero con mi abuelo fue diferente, porque fue mi amigo, porque fue mi mentor. Con él comprendí cómo ser un padre. Y con mi papá también entendí muchas cosas. Me enseñó cómo no ser un padre. Así que de los dos aprendí. Y obviamente extraño uno más que al otro, porque me hace falta. Gracias por escucharnos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.